Gloria a Dios. Aleluya. Tal vez si me ayudan, hermanos, por favor, no se escucha muy bien por acá arriba. ¿Usted me escucha bien, hermano? Amén. Gloria a Dios. Buenas noches, hermano. Que el Señor le bendiga. Como usted sabrá, nuestro hermano apóstol nos encuentra en medio de nosotros. Él está atendiendo el primer retiro regional que tenemos en Ministerio Ebenecer. Él está atendiendo este retiro y entonces me ha confiado, me ha delegado el honroso privilegio de ministrar la palabra en esta noche. Entonces yo quisiera pedirle que me acompañe, que hagamos una oración y le vamos a pedir al Señor que Él nos hable. Amén. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que nos concedes de estar en tu casa. Gracias, Señor, por poder escuchar tu voz. Nosotros hoy venimos delante de ti, habiéndote alabado y habiéndote adorado. Venimos reconociéndonos necesitados de oír tu voz, necesitados de tu palabra, no solamente como un conocimiento, sino entendiendo que no solo de pan vive el hombre, sino vive de todo rema que sale de tu boca. Hoy te rogamos, Señor, que nos des de ese pan, de ese rema que necesita nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Danos, por favor, Señor, un espíritu de revelación a fin de que podamos entender las Escrituras y sobre todo también entender el anhelo de tu corazón. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. No sé si me pueden ayudar, por favor, tal vez, creo que son monitores, porque aquí casi no me oigo así como que estuviera por debajo del agua. Bien, quisiera, solo permítame un momentito, aquí está. Quisiera platicar con usted unos pensamientos que a mí en lo personal me han tenido meditando desde hace un par de meses quizás. Realmente cuando yo escuché, yo quiero platicarle de un tema que realmente es un seguimiento a algo que nuestro apóstol ha enseñado. Pero le decía, cuando yo lo escuché, yo le platicaba a mi esposa y le decía, cuando el apóstol predicó de eso, estaba dando un tip de lo que era la proclama, pero sinceramente, hermano, yo pasé de noche, ¿verdad? O sea, yo no entendí la relación que había con lo que él estaba ministrando y la proclama, pero gracias a Dios, cuando él ya dijo que es el año del renuevo, yo no sé si a usted alguna vez le pasó así cuando eres estudiante, ¿verdad? Que a la hora del examen bateado, ¿verdad? Pero ya después, sí, pues sí, esta era la respuesta, ¿verdad? Bueno, pues algo así me pasó a mí y yo quisiera compartirle algunas cosas de lo que he logrado entender a este respecto. Entonces, mire, antes de entrar a presentar los versículos bíblicos y todo esto, quisiera recordarle una vez más algo que estuvimos platicando recientemente, y es el hecho que la Biblia dice que las cosas que le sucedieron al pueblo de Israel son una figura de nosotros, a quienes han alcanzado el final de los tiempos. Y entonces yo creo que algo que nosotros debemos ver es la forma como Dios quiso siempre gobernar a su pueblo. Cuando el Señor los sacó de la tierra de Egipto, porque ahí fue cuando Él prácticamente los tomó para formar de ellos una nación, cuando ellos entraron, pues eran prácticamente una familia, la familia de Jacob y toda su descendencia. Pero cuando ellos salieron eran un pueblo, eran una multitud, dice que eran 600,000 los que iban a pie. Eso quiere decir, bueno, los estudiosos, los que hacen este tipo de análisis, dicen que se estima que eran alrededor de 2 millones de personas las que salieron de Egipto. Entonces eran un pueblo, eran una nación grande y necesitaban ser gobernados. Y entonces cuando Dios empieza a preparar a este pueblo, la figura, si me permite usar este término, la figura de autoridad que Él constituyó para gobernar a este pueblo fue el sacerdote. Porque lo primero que Dios hizo fue
Bueno, tal vez no lo primero. Una de las primeras cosas que Dios hizo fue decirle a Moisés, dile al pueblo que traigan una ofrenda y con esa ofrenda van a construirme un santuario para que yo habite en medio de ellos. Pero al constituir el santuario, el Señor también le dice a Moisés, entonces ahora aparta a tu hermano Aarón y a sus hijos para que ellos sean sacerdotes, para que me sirvan a mí como sacerdotes. Y entonces al sacerdote fue a quien Dios le empezó a dar sus leyes, o era prácticamente el que tenía que velar por el cumplimiento de las leyes del Señor. Las leyes realmente se las dio a Moisés, pero era el sacerdote el que tenía la función de enseñarla al pueblo, de hacer justicia incluso en el pueblo por medio de las leyes que el Señor había dado. Y entonces así empezó. Ellos salieron, pasaron los 40 años en el desierto, entraron a Canaán. Cuando entraron a Canaán empezó el periodo en donde Dios levantó jueces para liberarlos de sus enemigos, etcétera. Y bueno, llegó el momento en el que ellos se establecieron y ya quedaron conformados como una nación. Y entonces Dios siempre estaba dando ¿cómo decirlo? Dios siempre los gobernaba por medio del sacerdote. Entonces yo quisiera leerle un versículo acá, porque hoy sí ya voy a ir introduciéndome a lo que quiero platicar con usted. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 35, porque aquí nosotros vamos a ver algo. Aquí está hablando el Señor de Samuel precisamente, pero yo quiero hablarle a usted de una historia que vamos a ver acá, pero que es una figura extraordinaria y de eso es de lo que quiero hablarle. Pero primero le voy a leer algunos aspectos de la historia. Primer libro de Samuel 2:35, el sacerdote que había levantado el Señor era Elí, pero Elí pues no anduvo bien delante del Señor, y entonces el Señor le da una palabra, le da una profecía donde le dice que él lo va a desechar a él y a su descendencia, y entonces le dice esto al respecto de Samuel. Entonces mire lo que dice: pero levantaré para mí un sacerdote fiel, que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma, y le edificaré una casa duradera, y él andará siempre delante de mi ungido. Entonces aquí el Señor le está hablando, repito, está refiriéndose a Samuel, pero les está dejando ver claramente que él siempre, aunque sabemos que Samuel fue un juez, Samuel fue un profeta, pero en esencia, digámoslo así, él era un sacerdote. Y era la forma como Dios había decidido gobernar al pueblo de Israel. Pero entonces, Samuel empezó a hacer su función. Dice que todo el mundo sabía que había levantado Dios a Samuel. Pero un buen día, el pueblo ya no quiso ser gobernado por medio de ese sacerdote, sino que entonces, mire lo que dice acá, primer libro de Samuel siempre, capítulo 8, versículos 4 y 5, dice de la siguiente manera: entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Samuel en Ramá, era el nombre de la ciudad donde habitaba Samuel, y le dijeron: mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues, danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Entonces ellos, lo que sucedió fue que ellos ya no quisieron ser gobernados por Dios a través de un sacerdote, sino que ellos vieron cómo se desenvolvían las naciones alrededor de ellos, y ellos se manejaban por medio de una monarquía. Ellos se gobernaban por medio de un rey. Y entonces ellos dijeron: nosotros queremos también, así como las naciones, queremos que nos gobierne un rey, no queremos al sacerdote. Solo, perdón, si me ayudan, hermanos, por favor, sigo sintiendo un poquito raro el sonido. Entonces, sigamos acá. Entonces el pueblo desechó aquello. Dice la Biblia que esto no fue del agrado de Samuel. Y entonces Samuel fue delante del Señor, y el Señor le dijo: mira, dales lo que te están pidiendo. Dales el rey que te están pidiendo, pero adviérteles cuál va a ser la conducta de ese rey.
Y entonces el día que Samuel unge al rey que ellos pidieron, dice acá, mire, primer libro de Samuel, capítulo 10, versículos 10 y 11. Entonces Samuel habló todas las palabras del Señor al pueblo que le había pedido rey. Y dijo: así será el proceder del rey que reinará sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos, los pondrá a su servicio en sus carros y entre su gente de a caballo, y correrán delante de sus carros. Ok, aquí solo le puse yo este versículo, pero si usted sigue leyendo versículo 12, 13 y sucesivamente, usted se va a dar cuenta que en otras palabras, ese rey que ellos estaban pidiendo iba a ser un personaje que iba a abusar de la autoridad, se iba a aprovechar de ellos, se iba a aprovechar de los bienes del pueblo, iba a tomar a las hijas de ellos para que fueran sus esclavas. Hermano, en otras palabras, ese rey que ellos escogieron iba a ser perverso, iba a ser un personaje despreciable. Y entonces, de hecho, a partir de aquí, empieza a surgir un conflicto entre estos dos, entre el rey y el sacerdote. Porque Samuel ungió a Saúl por rey y en el principio pues Saúl empezó a caminar, digamos, más o menos bien, empezó a tener victorias, empezó a hacer cosas buenas que realmente no podemos decir que no hayan sido buenas. Pero llega un momento, y aquí es donde yo quiero empezar a mostrarle algunas cosas. Mire, por ejemplo, lo que sucede para que usted vaya notando el conflicto que hay entre el rey y el sacerdote. Entonces, mire lo que dice, primer libro de Samuel, capítulo 14, versículo 19. Esta es la Biblia Torres Amat, edición 2003, y dice: mientras Saúl estaba hablando con el sacerdote, es decir, Saúl es el rey, y estaba hablando con el sacerdote, se oyó un ruido confuso como de un gran alboroto que viniendo, ay hermanos, perdón, ¿qué están haciendo aquí? Oigo peor ahorita. Ok, pero háganme un favor, encárguense ustedes ahí de arreglar el sonido, yo voy a tratar de seguir aquí con los hermanos. Entonces dice: se oyó un ruido confuso como de un gran alboroto que viniendo de los campamentos de los filisteos iba creciendo poco a poco y se percibía cada vez más. Entonces dijo Saúl al sacerdote: baja tus manos, deja de consultar. Y mire, yo le puse aquí otra versión de la Biblia, la palabra de Dios para todos. Dice: ya basta, quita la mano del efod. Ya no hay tiempo para consultar al Señor. Entonces déjeme explicarle un poquito qué fue lo que sucedió acá para que entendamos el porqué de estas palabras. Entonces resulta que en este momento Saúl con su ejército está entrando en una batalla contra los filisteos. Y su hijo Jonatán estaba haciendo una hazaña realmente y estaba arrasando con los filisteos, solo él y su escudero. Pero Saúl, él no estaba en ese momentito allí. Entonces él está en el momento de la batalla y él oye que hay un alboroto en el campamento de los filisteos. Pero primero él mismo le había dicho al sacerdote que consultaran al Señor para ver si subía a la batalla o no. Pero cuando se oyó el alboroto, entonces le dijo: mira, ya, ya, ahorita ya no hay tiempo para consultar. Como quien dice: si Dios quiere que yo suba a la batalla, bueno, y si no quiere, de todas formas, yo voy a subir a la batalla, porque ahorita ya no tengo tiempo para consultar. En otras palabras, sacerdote, hacete a un lado, por favor, yo no te necesito. Yo soy el rey y aquí lo que yo diga, eso es lo que se tiene que hacer. Entonces, mire el primer conflicto que vemos acá entre el rey y el sacerdote. Pero no se quedó ahí. Mire el siguiente versículo, que esto es impresionante, hermano. Primer libro de Samuel, capítulo 22, versículos 18 y 19. Entonces el rey, otra vez, ¿verdad? Aquí es Saúl siempre, ¿verdad? Y el sacerdote es el mismo que vimos en el pasaje anterior. Entonces el rey dijo a Doeg: vuélvete y ataca a los sacerdotes. Y Doeg edomita se volvió y atacó a los sacerdotes y mató
aquel día a 85 hombres que vestían el efod de lino, y a Nob, ciudad de los sacerdotes, la hirió a filo de espada, tanto a hombres como a mujeres, tanto a niños como a niños de pecho. También hirió a filo de espada bueyes, asnos y ovejas. Mire qué sanguinario este tipo. Pero la orden, la instrucción vino del rey. Es cierto, él hizo su parte también. Pero la orden de atacar al sacerdote vino del rey. Porque había de alguna forma un conflicto entre estas dos figuras de autoridad. La figura establecida por Dios, que era el sacerdote, y la figura de autoridad establecida por los hombres, que era el rey. No sé si me doy a entender con eso. Amén. Entonces, este hombre, Saúl, se volvió un personaje, hermano, malvado, terrible. Imagínense usted matar a los sacerdotes, así sin misericordia, y era porque él creía que estaban en contra de él, que estaban tramando una conspiración para quitarle el poder a él como rey. Y entonces, mire, hermano, aquí es donde viene la pregunta: ¿qué hacemos con este sacerdote? ¿Qué se le ocurre a usted que había que hacer con ese sacerdote? ¿Qué sugiere usted, hermano? Ahora a nadie se le ocurre nada, ¿verdad? Bueno, hablarle al pueblo, dice, ¿verdad? Ok, pero mire pues, yo no soy profeta, ni hijo de profeta, pero a la manera del profeta Natán, yo hoy tengo que decirle a usted que ese rey lo representa a usted. Pero espéreme un ratito, ahorita le voy a explicar, porque ya todos se me quedaron viendo así como que dice, bueno, y este que se cree, ¿verdad? Pero espéreme un ratito, hermano, ahorita, pero no se preocupe, yo también estoy metido aquí en ese asunto, también a mí me representa. Ahorita le voy a explicar, porque le decía yo, esta es una sombra, esta es una figura de lo que yo quiero hablarle, y que tiene que ver con la proclama. Recuérdense, ahorita le voy a explicar de qué se trata todo esto. Resulta que nuestro ser integral está conformado por espíritu, alma y cuerpo. Ese ser integral está conformado de esa manera desde el momento que está en el vientre. Por eso, entre paréntesis, el aborto definitivamente no puede ser algo que provenga de una mente, sino de una mente diabólica, de una mente endemoniada. Pero entonces, cuando Dios nos envió al vientre materno y entramos a ese vientre, desde ese momento Dios puso en nosotros un espíritu que es un sacerdote. Ese espíritu es más o menos como se dice de Samuel en el pasaje que leímos, primero de Samuel 2:35, cuando dice: yo escogí un sacerdote fiel, que hará conforme a todos los deseos de mi corazón y de mi alma, y andará siempre delante de mi ungido. Ese es el espíritu humano, que es un sacerdote fiel, que busca hacer los deseos del corazón de Dios y que siempre quiere caminar delante del ungido de Dios. Entonces, por eso cuando nosotros nacemos, hermano, nosotros nacemos con nuestro espíritu vivo. Nuestro espíritu no nace muerto como algunas religiones pretenden decir, y que el espíritu nace muerto. No es así, sino que cuando un niño nace, su espíritu está vivo. Su espíritu es ese sacerdote que hace las cosas que le agradan al Señor. Pero llega un día, llega un momento que no podemos definir exactamente a qué edad sucede. Algunos dicen que puede ser a los 7 años, otros dicen que a los 12 años, pero independientemente, realmente ese no es el punto importante acá. Llega un momento en el cual, así como el pueblo de Israel desechó el sacerdote y pidió un rey, cuando el ser humano tiene la capacidad de ejercer su libre albedrío, llega el momento en el que dice: yo ya no quiero el sacerdote, yo ya no quiero ser gobernado por Dios, yo quiero ser
como las demás naciones. Que entre paréntesis, esa palabra que ahí se traduce naciones, es una palabra que en hebreo se dice goim, que también se traduce pagano. En otras palabras, yo quiero ser como los paganos. Yo quiero un rey, yo ya no quiero sacerdote. Yo quiero un rey, yo quiero vivir como viven los demás. Y entonces ahí empieza, hermano, en ese momento, cuando una persona ejerce libre albedrío y escoge lo malo, es el momento cuando el espíritu muere. Y entonces de pronto nosotros vemos que aquel niñito que le gustaban las cosas del Señor, aquel niñito que le gustaba la Biblia, aquel niñito que le gustaba cantar y danzar, de pronto ahora ya no quiere ir a la iglesia. Ahora quiere ir a fiestas con sus compañeros. Y porque dice, yo quiero ser como los paganos. Yo no quiero sacerdote, yo quiero un rey. Y entonces ese rey empieza a fortalecerse en el ejercicio del poder y empieza, así como le dijo el Señor a Samuel, empieza a ser un personaje que hace lo peor que usted se le puede imaginar. Lo primero es decir, aquí no hay tiempo para consultar. Nada de estar consultando con Dios. Yo voy a tomar mis propias decisiones, yo voy a decidir qué hago, yo voy a decidir las cosas que yo quiero. No voy a estar consultando con el sacerdote. Hasta que llega el momento en el que aquel rey se ensaña contra el sacerdote y lo mata. Es decir, el alma, escogiendo el pecado, da muerte al sacerdote. El espíritu humano se muere. Y por eso es necesario nacer de nuevo, porque el espíritu del sacerdote, que era el que Dios había constituido, se murió. No sé si me estoy dando a entender con esta figura. Ahora sí, ay, gloria a Dios, gracias hermano por la honestidad. Entonces, ahí es el conflicto entre el rey y el sacerdote. No solo en la historia de Israel, sino que dentro de usted y de mí está ese conflicto. Y entonces, aquí es donde viene la relación de esto que yo le estoy diciendo con la proclama. Porque entonces, mire lo que dice este versículo. Zacarías capítulo 6, versículos 12 y 13, dice, y háblale diciendo, así dice el Señor de los ejércitos. He aquí un hombre cuyo nombre es Renuevo. ¿Quién es ese hombre cuyo nombre es Renuevo? Cristo. Y entonces dice, porque él brotará del lugar donde está y reedificará el templo del Señor. Sí, él reedificará el templo del Señor y él llevará gloria y se sentará y gobernará en su trono, será sacerdote sobre su trono y habrá consejo de paz entre los dos oficios. Es decir, yo le voy a poner esta otra versión de la Biblia que la dice un poquito más claro. Es la Nueva Traducción Viviente. Dice, así es, él, es decir, ese hombre llamado Renuevo, él construirá el templo del Señor, entonces recibirá el honor real y desde su trono gobernará como rey. También desde su trono servirá como sacerdote y habrá armonía perfecta entre los dos oficios. Es decir, hermano, mire, dele un aplauso fuerte al Señor y ahorita le voy a explicar otras cositas. En otras palabras, el único que puede solucionar ese conflicto entre el rey y el sacerdote es este hombre maravilloso, extraordinario llamado Renuevo. Nadie más lo puede arreglar. Una persona, por mucho que quiera arreglar su vida, porque después de esa es otra cosa, porque cuando el Señor le habla a Samuel, que le advierta al pueblo acerca del rey que pidieron, le dice, y vendrá un día en que te lamentarás por aquel rey.
O sea, después de que le dicen todo lo que iba a hacer el rey, le dice, vendrá un día en el que te vas a lamentar de ese rey. Y dice que a pesar de todo, el pueblo dijo, no importa, queremos rey, y esas fueron las consecuencias. Pero entonces volvamos al punto. A pesar de que fuimos nosotros mismos los que escogimos el mal camino, llegó un día, llegó un momento en el que eso se convirtió en un fastidio para alguien. Mire, hermano, si no crea usted, una persona que es alcohólica, una persona que es drogadicta, una persona que está atada a la pornografía, una persona que está adulterando, no crea usted que vive feliz. Claro, disfruta el pecado porque al final de cuentas la Biblia dice que el pecado ofrece placeres temporales, pero al fin de cuentas son placeres. Pero llega un momento en el que aquella persona ya se hastía de ese rey perverso, ese rey malvado, diría la doctora Juguetes, ¿verdad? Pero llega a hastiarse tanto de ese personaje que es el mismo, que a veces quisiera solucionar ese conflicto entre el rey y el sacerdote. Porque el sacerdote le dice que vuelva a Dios. Es decir, su espíritu, aunque estaba muerto, porque desde luego estar muerto no quiere decir que estaba inerte, estaba alejado de la presencia de Dios. Pero a veces el espíritu, el sacerdote, le dice, vuelve tu corazón a Dios. Pero el rey dice, no, yo quiero seguir en esto. Y está el conflicto. El único que puede solucionar ese conflicto es el renuevo. Él es el único que puede traer un consejo de paz entre los dos oficios. Es el único que puede traer armonía entre el espíritu y el alma. Es el único que puede gobernar el corazón humano. Y entonces, volvamos a la figura, porque Dios mío, el tiempo va avanzando impresionantemente. Bueno, yo le puse por título a este tema, el consejo de paz. Obviamente el consejo de paz entre el rey y el sacerdote, pero no me estoy refiriendo a personajes externos, me estoy refiriendo al rey y al sacerdote que habitan dentro de nosotros. Entonces, solo para ver si me estoy dando a entender, ¿quién dijimos que es el sacerdote? El espíritu. ¿Y quién es el rey? El alma, pero sobre todo el alma que escogió hacer lo malo, ¿verdad? Ok, entonces mire este versículo. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Y el Señor dijo a Samuel, ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl, después que yo lo he desechado para que no reine sobre Israel? Entonces mire, yo quiero detenerme un momentito acá. Yo quiero resaltarle este aspecto. Yo lo he desechado. Definitivamente, mire hermano, cuando nosotros anduvimos alejados del Señor, Dios desechaba ese personaje que nosotros nos habíamos convertido. Y hermano, algunas veces, algunos trataban de compensar ese personaje tan perverso, trataban de compensarlo con religión. Trataban de compensarlo con hacer obras de caridad. Tal vez iban a ciertas actividades que pasan por los canales de televisión a hacer donaciones monetarias y con eso sentían que estaban aplacando a ese rey perverso que había dentro de ellos. Pero Dios desechó a ese rey. Y entonces aquí es donde se cumple aquel pasaje que dice en Isaías capítulo 64, que las justicias, las obras de justicia de alguien que no ha sido redimido por el Señor Jesucristo, son como trapos inmundos delante de la presencia del Señor. Es decir, el mismo Señor dice ahí, ¿cómo puede venir alguien a presentarme sus ofrendas? Bueno, lo que decía Obed, ¿verdad? Trayendo cosas abominables. Tal vez después de que asesinó a alguien y luego quería venir a presentar una ofrenda y creía que por eso él estaba bien. Pues no, eso era un trapo inmundo. Y mire,
Ay, hay unas versiones que lo dicen de una forma un poquito más fuerte. Con todo el respeto que me merecen las hermanas. Pero versiones como la Biblia textual, por ejemplo, dice que las obras de justicia que alguien quiere hacer para compensar sus pecados y sus iniquidades son como paños de menstruación delante del Señor. ¿Por qué? Porque Dios desechó a ese personaje. Todas las cosas malas que nosotros hacíamos, hermano, al final de cuentas definitivamente no podíamos agradar a Dios. Pero entonces viene el Señor y le dice a Samuel, pero ¿sabes qué? Llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí el de Belén, porque de entre sus hijos he escogido un rey. Para mí ese sí es conforme a mi corazón. Y entonces mire, ese rey, obviamente en la historia, en lo literal, era David. Pero usted sabe que David es figura de Cristo. David es figura de ese varón llamado renuevo que va a traer el consejo de paz entre el rey y el sacerdote, no reconciliando a Saúl, porque Saúl ya había sido desechado, sino que entonces ahora él viene y mire, déjeme ver cómo voy aquí con estos versículos, porque quiero, no sé si le estoy diciendo todo desordenado, pero viene David y él empieza a poner, mire por ejemplo dice esto, primer libro de Samuel 22, 20 en adelante, pero un hijo de Ahimelech, el hijo de Ahitob, llamado Abiatar, es decir, aquí yo quiero llamar su atención también a esto, mire, ahorita le voy a hablar un poquito, un hijo. ¿Por qué razón? Porque mire, una de las cosas que incluso nuestro apóstol ha estado ministrando ahorita en el retiro de pastores que hay allá en México, es que de las 20 y tantas palabras hebreas que se traducen renuevo, hay una que es la palabra hebrea ven, que la mayoría de veces se traduce hijo. Y tan solo una vez en el Salmo 80:15 se traduce renuevo. Y entonces lo que él decía es que un hijo es un renuevo. Bueno, él explicó otras cosas, pero yo realmente no quiero enfocarme a eso. Lo que quiero resaltar es que cuando David fue ungido por Samuel como rey, entonces Dios levantó un renuevo del sacerdote que había sido asesinado, del sacerdote que había muerto. Es decir, este Abiatar viene a ser figura del espíritu suyo que fue resucitado cuando usted recibió a Cristo en su corazón. Cuando usted un día dijo, bueno Señor, verdaderamente yo ya no puedo gobernar mi vida. Yo ya no quiero que me gobierne este personaje representado en Saúl. Yo ya no quiero ser gobernado por este hombre perverso, aprovechado, sietezuelas y todo lo que usted se le ocurra pensar, agiotista como dicen en la aldea de Obed. Todo lo que usted piense. Un día dijo, yo quiero que entre el rey llamado renuevo. Yo quiero que él sea el que me gobierne. Yo quiero que él sea el que ponga un consejo de paz entre este rey y el sacerdote que están batallando dentro de mí. Ese día un renuevo de su espíritu fue levantado, llamado Abiatar. Y Abiatar fue sacerdote durante el reino de David. Es decir, aquí empezó el consejo de paz, porque el rey David, figura de Cristo, levantó al sacerdote Abiatar, y durante todo el reinado de David, Abiatar fue sacerdote. Es más, mire lo que sigue diciendo acá. Un hijo de Ahimelech, es decir, un renuevo de Ahimelech llamado Abiatar, escapó y huyó detrás de David. Y Abiatar avisó a David que Saúl había matado a los sacerdotes del Señor. Entonces David dijo a Abiatar, yo sabía que aquel día cuando Doeg edomita estaba allí, que de seguro lo haría saber a Saúl. He causado la muerte de todas las personas en la casa de tu padre. Pero mire lo que dice el verso 23. Quédate conmigo. Perdón.
¿qué representa o a quién representa David? A Cristo. ¿Y a quién representa Abiatar? Al espíritu vivificado, al espíritu resucitado, el renuevo de aquel sacerdote que fue muerto. Entonces le dice Cristo a su espíritu: quédate conmigo, no temas, porque el que busca mi vida también busca la tuya, pero aquí conmigo vas a estar a salvo. Ay, hermano, porque mire, dele un aplauso fuerte al Señor. ¿Por qué razón? Porque cuando David fue ungido, Dios empezó a levantarlo y empezó a hacer hazañas en Israel, y entonces Saúl tuvo envidia de él y procuró matarlo muchas veces. Pero también quería matar a este Abiatar, el sacerdote, el renuevo del sacerdocio. Entonces, déjeme explicarle la figura. Cuando usted recibió a Cristo en su corazón, ese Saúl, ese rey malvado, ese rey perverso que había dentro de usted y dentro de mí, no quiso ceder el trono a la primera, sino que empezó a levantarse en contra de David y en contra del sacerdote, es decir, en contra del Señor Jesucristo y en contra de su espíritu vivificado. Eso es lo que la Biblia presenta en otros pasajes, refiriéndose al hombre viejo. Ese es Saúl, y el hombre nuevo, ese es Abiatar. Y sigue el conflicto. Por eso es que Pablo en algún momento decía: porque en mi hombre interior, es decir, Abiatar, el renuevo del sacerdote, yo me deleito en la ley del Señor. Yo me deleito en hacer lo bueno. Pero veo que hay otra ley en los miembros de mi cuerpo. Ese es Saúl, ese es el rey perverso, que me conduce cautivo a la ley del pecado. De manera que lo bueno que quiero hacer, no lo hago. Y lo malo que ya no quiero hacer, eso resulto haciendo. Miserable de mí. Entonces, ¿por qué? Porque hay una batalla. Él mismo lo expresa en otra epístola, la epístola a los Gálatas, cuando dice: porque el deseo del espíritu, algunas versiones traducen espíritu con mayúscula, dando a entender como que se está refiriendo al Espíritu Santo, pero otras lo traducen con minúscula, como dando a entender el deseo del espíritu humano. Vaya pues, aplicando la figura, el deseo de Abiatar es contrario al deseo de Saúl, y se oponen entre sí, de tal manera que ustedes no puedan hacer lo que ustedes quieren. ¿Me doy a entender con esto, hermano? Pero entonces David, el renuevo que hará consejo de paz entre los dos oficios, le dice a su espíritu: quédate conmigo. Mientras estés pegado a mí, nada te va a pasar. Aunque este te ladre, te amenace, porque mire, esa es otra cosa. David tuvo oportunidades para matar a Saúl. Lo tuvo frente a él. Incluso sus hombres que lo rodeaban le decían: mira, mátalo. Este es el día que el Señor te dijo que iba a entregar a tus enemigos en tus manos. Y él nunca lo mató. Y dijo: no, el Señor me guarde de levantar mi mano contra él. Pero entonces, ¿qué quiero decirle yo con esto? Vuelvo a la carga. Saúl representa a ese hombre viejo, y David es Cristo. Pero él no va a tomar por la fuerza el trono de tu corazón. Él tendría, hermano, con una sola palabra, él podría matar a ese hombre viejo que tanto fastidia. Pero él no lo va a matar, sino que él va a permitir que seas tú el que vaya rindiendo su voluntad, el que vaya rechazando todas esas cosas. Porque entonces, mire lo que dice acá este otro pasaje. Dígame, ay, Dios mío, ¿qué hice yo acá? Padre Santo, perdón. Tal vez si me pueden ayudar, Sergio, si tú me ayudas, por favor, que no sé qué hice.
A ver, ahí está. Perdón, perdón, solo te hice subir, ¿verdad? Pero, entonces mire este versículo. Segundo libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. ¿Quién es Saúl? El hombre viejo, digámoslo de esta manera, ¿verdad? Porque si no podríamos pensar que el alma es mala, ¿verdad? Y realmente el alma, pues lo que Dios quiere es regenerarla y hacerla a su imagen. Pero entonces pensemos, Saúl es el hombre viejo. ¿Y quién dijimos que es David? Es Cristo. Entonces hay una larga guerra. No es de la noche a la mañana. Porque ese hombre viejo se resiste a rendir la voluntad, se resiste a entregar el poder. Como ciertas instituciones que andan por ahí, ¿verdad? Pero ese es otro tema. Entonces el hombre viejo presenta una larga guerra. Por eso es que a veces, hermano, mire, yo no sé si a usted alguna vez le ha entrado la desesperación. Decir, Dios mío, pero ¿cuándo? ¿Cuándo voy a poder vencer yo estas cosas? ¿Cuándo va a ser el día en el que yo verdaderamente deje de hacer estas cosas que seguramente usted mismo aborrece? Pero que las deje de hacer, Señor, no porque alguien me esté viendo, sino que yo de mi propia voluntad y con la unción de tu Santo Espíritu pueda rechazarlas y vencerlas. Pero a veces, hermano, desafortunadamente, somos vencidos. A veces nos encontramos ante situaciones que lo que hacen es sacar a luz que todavía dentro de nosotros hay cosas que no son agradables delante del Señor. Y eso a veces causa frustración, porque alguien hasta puede llegar a pensar que no es hijo de Dios. Pero yo le quiero decir, sí, usted es hijo de Dios. Usted es Abiatar, usted es el renuevo del sacerdote que está pegado a David, que está pegado a Cristo, y que Saúl busca su vida, Saúl busca matarlo. Pero mire lo que dice, aunque hubo larga guerra, la casa de David, dice, pero David, ¿quién es David? Cristo. David se iba fortaleciendo mientras la casa de Saúl se iba debilitando. Mire, hermano, mire, denle un aplauso al Señor si quiere, pero ahorita le voy a decir otras cosas. Mire, no sé cuánto tiempo tenga usted de ser cristiano, pero aunque tenga poco tiempo, aunque sea recién convertido, yo le puedo asegurar que ese hombre viejo ya empezó su proceso de decaimiento. Ese hombre viejo ya empezó el proceso de ser derrotado. Usted no es el mismo de antes. Sobre todo si usted tiene ya varios años de ser cristiano. Habrá cosas, como le decía hace un momento, que tal vez usted mismo puede llegar a sentirse frustrado al ver que no las ha vencido. Pero le aseguro que hay otras que ya las venció y que tal vez usted ni siquiera se ha dado cuenta. Tal vez ese mal carácter que usted se andaba manejando, porque, entre paréntesis, porque Saúl, hermano, ese hombre era violento. Usted lo mira todo el tiempo con su lanza en la mano. Bueno, algunas veces la tenía enterrada en la tierra, pero ni modo, ¿dónde más se puede enterrar, verdad, hermano? No iba a ser enterrada en el agua, ¿verdad? Pero solo para ver si me está poniendo atención. La tenía clavada en la tierra, pues vaya. Pero todo el tiempo estaba con la lanza. Trató de matar a David, perdón, trató de matar a su propio hijo Jonatán, porque Saúl era un hombre violento. Era un hombre lleno de temores. Todo el tiempo usted lo mira con miedo. Miedo a que el pueblo lo abandonara, miedo a que el profeta no le cumpliera la palabra que había dicho, todo el tiempo usted mira a Saúl con miedo. Un hombre violento, hermano, estaba endemoniado.
Entonces, pero a pesar de todas esas cosas, yo le aseguro que hay cosas que usted ya derrotó. Y que por muy larga guerra que le esté dando ese hombre viejo a usted, no me estoy refiriendo a ningún hermano en particular, me refiero a ese personaje interno. Por muy larga guerra, David se va fortaleciendo cada día en usted y Saúl se va debilitando. Como dice la escritura, aunque este cuerpo exterior se va desgastando día con día, el interior se va renovando cada día conforme a la imagen de aquel que lo creó. Entonces, hermano, en usted hay una guerra interna, pero yo le puedo asegurar algo. Saúl se está debilitando. Ese rey perverso, es decir, la forma como el renuevo va a ser consejo de paz entre el rey y el sacerdote, no es con Saúl, sino siendo él el rey y el sacerdote Abiatar. Entonces vamos a poder tener consejo de paz entre el rey y el sacerdote. Pero yo termino con esto porque el tiempo ya se me escapó. Mire lo que dice este versículo. Salmo 18, versículo 1. La Biblia de las Américas dice de la siguiente manera: para el director del coro, Salmo de David, siervo del Señor, el cual dirigió al Señor las palabras de este cántico, el día que el Señor lo libró de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Y dijo: yo te amo, Señor, fortaleza mía. Ay, hermano, mire, este canto, este salmo, incluso lo hemos cantado nosotros acá. En bueno, de diferentes formas, pero en este salmo es donde usted encuentra aquel pasaje que inspiró aquel canto que dice: perseguí a mis enemigos, los alcancé, los atravesé y no se levantarán más. Ahí dice: me libraste de mi enemigo poderoso. Pero lo que yo quiero resaltar es que, hermano, por muy larga guerra, por mucho que usted tenga momentos de frustración cuando se ve a sí mismo haciendo cosas que no son correctas, yo le puedo decir que un día usted va a poder cantar este salmo de la misma manera como lo cantó David. Un día usted va a poder decir: el Señor me libró de ese rey malvado, el Señor me libró de la mano de Saúl. Un día usted va a poder decir: antes yo era esto, pero ya no soy más esto, porque el Señor entregó a mis enemigos en mis manos. Los perseguí, los atravesé, cayeron a mis pies y no se levantarán más. Yo no sé cuáles sean los enemigos que usted necesita derrotar, representados por Saúl. Yo no sé si sea ese mal carácter que yo le mencionaba. Yo no sé si sea la violencia. Incluso yo no sé si sea un espíritu inmundo que lo pueda estar molestando y que lo hace caer constantemente en ciertas situaciones que usted aborrece. Pero un día usted va a poder decir a la manera de David: el Señor me libró de la mano de todos mis enemigos y me libró de la mano de Saúl. Un día ese hombre va a desaparecer y entonces el consejo de paz entre el rey y el sacerdote habrá sido completado. Cuando usted mira, yo voy terminando aquí, bueno, según esto me queda un minuto. Cuando usted mira la historia de los reyes de Israel, usted se va a dar cuenta que siempre hubo conflicto. Bueno, tal vez no siempre, pero usted puede encontrar varios ejemplos entre reyes y sacerdotes y que hubo conflictos. Déjeme ponerle un ejemplo así rapidito mientras mis hermanos de alabanza empiezan a subir, por favor. Hubo un rey llamado Joás, que él era nieto de Atalía. Y Atalía usurpó el trono de Jerusalén. Y entonces una muchacha, me parece que era tía de él, llamada Josabet, lo rescató y lo escondió. Y a los 7 años lo ungieron como rey sobre Judá.
Y dice, Joás hizo lo recto ante los ojos del Señor, mientras lo dirigió el sacerdote Joiada, un hombre experto en las visiones de Dios. Pero cuando murió el sacerdote, él siguió el consejo de otras personas que estaban con él y empezaron a volverse idólatras, empezaron a servir a los Baales. Y un día, el hijo del sacerdote que lo había guiado, no me recuerdo el nombre, me parece que Zacarías se llamaba ese sacerdote, lo confronta y le dice que él no está haciendo lo correcto. Y entonces él manda matar al sacerdote. Y dice, y no se recordó de todo el bien que le había hecho el sacerdote Joiada. Otra vez conflicto entre el rey y el sacerdote. Usted mira a un rey Usías, que empezó haciendo lo bueno delante de los ojos del Señor. El Señor lo prosperó, dice, dedicó su corazón a buscar el rostro del Señor. Mientras le buscó, el Señor lo prosperó. Pero cuando se hizo fuerte, se enalteció su corazón y fue para su ruina. Porque cuando él ya se sintió grande, entonces usurpó la función del sacerdote, tomó el incensario y entró al santuario. Y entonces entra el sacerdote Azarías, otra vez el conflicto, la confrontación entre el rey y el sacerdote. Y le dice, no te corresponde a ti, rey Usías, quemar incienso, apresúrate a salir, porque en ese momento le brotó lepra y murió leproso. Pero por eso, hermano, hoy cantábamos ese canto hermoso que está basado en Isaías capítulo 6. Veo al Señor exaltado en lo alto sobre la adoración, el borde de su manto llena el templo y todo lo que dice Isaías. Pero cuando usted ve Isaías capítulo 6, empieza diciendo precisamente, en el año en que murió el rey Usías, entonces yo vi al Señor. Es necesario que se muera ese rey para que entonces podamos ver al Señor, porque de lo contrario, ese rey siempre va a estar en conflicto con el sacerdote, siempre va a ir en contra de las cosas del Señor, que el sacerdote las anhela, las busca, las desea con todo su corazón. Por eso este año, que ha sido declarado, ha sido proclamado un año de renuevo, es una oportunidad extraordinaria para nosotros, para que el Señor, ese varón llamado renuevo, traiga consejo de paz entre el rey y el sacerdote. Traiga consejo de paz entre ambos oficios, pero ciertamente desechando al rey que un día nosotros escogimos y colocándose él, en la medida que nosotros lo permitamos, como el rey en nuestro corazón. Y él va a hacer ese consejo de paz con nuestro sacerdote, que es nuestro espíritu humano. Amén. Entonces yo quisiera dejarlo hasta acá. Quisiera invitarle a ponerse de pie. Y quisiera pedirle que me ayude a interceder un momento. Como nos ha enseñado nuestro apóstol, vamos a empezar intercediendo por nuestros familiares cercanos que no conocen al Señor. Aquellos familiares cercanos que están siendo gobernados por Saúl, que tal vez un día estuvieron acá con nosotros, pero un día dijeron, ya no queremos que nos gobierne el sacerdote, queremos ser como los paganos. Y actualmente, aunque ellos finjan que son felices y disfrutan la vida, ellos verdaderamente viven un tormento al ser gobernados por Saúl. Pero si tan solo su corazón se arrepiente y escuchan la voz del Señor y permiten que sea ungido David como rey en su corazón, él
habrá de levantar un renuevo al sacerdote que fue muerto. Y habrá consejo de paz entre el rey y el sacerdote. Entonces yo le voy a pedir que me ayude a que oremos por estos familiares. Y desde luego, si alguien de los que estamos acá presentes se identifica con esto que estamos hablando, definitivamente solo el Espíritu Santo se lo pudo revelar. Pero si alguien quiere aceptar al Señor Jesucristo, vamos a hacer el llamado en algún momento, pero si quiere venir de una vez, véngase. Mientras nosotros intercedemos, aquí viene alguien, voy a rogar que le atienda. Mientras nosotros intercedemos, démosle tiempo a los que van a venir. Intercedamos por nuestra familia, por nuestros hermanos. Levante su oración por sus familiares, hijos, cónyuge, hermanos, tíos. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos hoy delante de ti, entendiendo que tú eres bueno y que no quieres que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Te damos gracias, Señor, porque un día a nosotros vino la luz de tu Santo Espíritu y nos hizo entender que solo el Señor Jesús podía poner en orden la lucha interna que teníamos entre el pecado y la justicia. Pero hoy, Señor, venimos a interceder por aquellos familiares nuestros que están siendo gobernados por su propia alma, que están siendo gobernados por el pecado. En el nombre de Jesús te rogamos, Señor, que así como un día llegó la luz a nosotros, llegue también a ellos. Nosotros te pedimos, Señor, que un espíritu de arrepentimiento les visite, les ministre, para que ellos puedan volver su corazón a ti y que un día puedan ser libres de todos sus enemigos, que un día puedan ser libres del pecado, que un día puedan ser libres de las tinieblas. En el nombre de Jesús, por favor, toca sus corazones. Gracias por los que ya han pasado acá al frente, pero te rogamos, Señor, que toques los corazones, incluso de aquellos que necesitan reconciliarse. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Habrá alguien más? Ya han pasado varias personas, gracias a Dios, pero ¿habrá alguien más que quiera entregarle su corazón al Señor en esta noche? ¿O alguien que necesita reconciliarse? Yo le invito a que venga acá al frente y que permita que el Señor sea quien gobierne su corazón, sea el que gobierne su vida. Le aseguro que solo le va a hacer el bien. Y le puedo asegurar también que es la decisión más importante que usted pueda tomar en toda su vida. ¿Habrá alguien más que va a recibir al Señor o que se va a reconciliar? Viene una persona más, una hermana. Bienvenida. Por favor, atiéndanle, mis hermanos que están designados. Ahora, bueno, la invitación queda abierta. Bueno, me parece que viene una persona más. La invitación queda abierta. Aquí viene alguien más, gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Atiéndanles, por favor, mis hermanos. Incluso como nuestro apóstol nos ha enseñado, por favor, si los hermanos que están designados para este privilegio pueden movilizarse entre los pasillos, o usted, hermano, que tal vez no está de turno de servicio, pero si usted ve a alguien que tal vez tiene un conflicto, una lucha interna, y usted puede guiarle, ayúdenos también atendiendo estas necesidades. Dejamos esta invitación abierta para todo el que quiera venir. Pero yo quiero ministrar también ahora al pueblo.
aquellos que han tenido una lucha intensa, aquellos que han tenido una larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, y que en algún momento han pensado que no van a salir bien librados de esto. Yo quiero decirle primeramente que tarde o temprano el Señor va a derrotar a todos sus enemigos. Pero mientras ese momento llega y usted puede cantar el Salmo 18 como lo vimos acá, si usted necesita ser ministrado, yo le voy a invitar a que venga acá al frente y que nos permita orar por usted. Que sea así como cuando David le dijo a Abiatar: quédate aquí conmigo, no temas, no temas. El que busca tu vida también está buscando la mía, pero estando junto a mí nada te va a pasar. Estando junto a mí estarás a salvo, estando junto a mí estarás seguro. No temas, no temas, porque el varón llamado el renuevo está aquí. El varón llamado renuevo es el único que va a poder traer ese consejo de paz a tu ser interior. Es el único que va a poder librarte de la mano de Saúl. Es el único que va a poder librarte de aquellas cosas que tú aborreces, pero que muchas veces te han derrotado. Le voy a rogar a mis hermanos ancianos, diáconos, que aún si no están de turno de servicio, les ruego por favor que nos ayuden a orar por los hermanos que han pasado acá al frente. Y mientras tanto yo voy a orar para bendecirles y ministrar también esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti, dándote muchas gracias, Señor, por tu palabra, dándote muchas gracias, Señor, por la unción de tu Santo Espíritu. Y sobre todo te damos gracias, Señor, porque sabemos que estando junto a ti estamos a salvo. Perdónanos por las veces que nos hemos alejado. Perdónanos, Señor, por aquellas veces en que la corriente de este mundo nos haya seducido y nos haya atraído. En el nombre de Jesús, Señor, nosotros hoy venimos delante de ti anhelando ese consejo de paz entre el rey y el sacerdote. Pero además de anhelarlo, creyendo en esa palabra que ha sido proclamada para nosotros, que este año es el año del renuevo. Este año es en el cual se establecerá ese consejo de paz. En el nombre de Jesús yo te ruego que tú ministres a tu pueblo. Yo te ruego, Señor, que tú ministres esta palabra, que traigas libertad al corazón de mis hermanos y que ellos puedan cantar un día diciendo: yo te amo, Señor, fortaleza mía. En el nombre de Jesús yo bendigo a este pueblo y te doy gracias, Señor, rogándote, Señor, que tú selles esta bendición sobre cada uno de ellos. En el nombre de Jesús cantamos al Señor, hermanos, por favor. Espíritu